comenzamos, si quieres, con la pequeña introducción, doctor. Muchas gracias. Huacaltuba, ¿no? Desde los Himalayas. Rusia. Barcelona. En la India. Trasfagarasan. Finlandia. España. Estamos en Manali. Suecia. Estoy en Noruega. El Taj Mahal. Copenhague. Zagreb. Bulgaria. ¿Qué onda, amigo? ¿Qué onda, amigo? Adelante, Perfecto. Dubón. Arturo, muy amable. ¿Aquí yo me veo o no me veo? Sí. Sí. Perfecto. Pues nada, primero agradecer la invitación a participar en este diálogo. Y mi experiencia realmente en la promoción en cuanto al uso de la motocicleta, yo siempre me enfoco más hacia la responsabilidad desde el motociclista, porque sí, si bien es cierto que hay oportunidades dentro de las autoridades, hay oportunidades dentro de la cultura vial, hay oportunidades dentro de la seguridad, en la infraestructura de carreteras y de vías urbanas, la primera responsabilidad inicia por el motociclista, ¿no? Entonces, esto es como la educación, ¿no? Somos muy dados a achacarle todos los problemas de la educación a la escuela, pero no nos enfocamos en la educación que tenemos la responsabilidad como padres en nuestras casas, ¿no? A los niños. Entonces, de igual manera, en el motociclismo, yo considero que la principal responsabilidad inicia por el motociclista, de ser consciente que al usar la moto, ya sea para uso urbano, que veíamos la tasa de accidentes y los siniestros en las ciudades, de hecho es más peligroso la ciudad que la carretera para los motociclistas, eso inicia por cada uno de nosotros como motociclista, ¿no? En la inversión en equipo, en la inversión en educarte como motociclista, ¿no? Entonces creo que dentro de este contexto sí es muy importante la responsabilidad de cada uno de los motociclistas en invertir en su equipo y en formarse como motociclista. No es solamente un tema de autoridades y de normativas. Lamentablemente en nuestros países, en Latinoamérica, en países del sudeste asiático, por ejemplo, también sucede que he tenido oportunidad de rodar por allá. Consideramos el equipo como un gasto, no lo consideramos como una inversión ni como un artículo de seguridad. Si quieres me pones a mi Arturo ahí para verme, que me pongo nervioso si no me veo. Perdón, no. No me veo. Ahí estoy, ya me veo. Entonces, les decía, lamentablemente en nuestra comunidad motociclista, particularmente en México, se sigue considerando la inversión en equipo de seguridad como un gasto y se sigue buscando productos que no tienen ningún tipo de regulación ni de acreditación. Falta, obviamente, de una cultura motociclista, pero los principales responsables de respetar los límites, los principales responsables de asegurarse de ir bien arriba de la moto, somos los motociclistas. Si bien es cierto que hay una gran labor pedagógica con las autoridades, con las instituciones, y en otros países han ido evolucionando. Acabo de estar en Colombia con un grupo de mexicanos. Yo iba hasta atrás del grupo y me sorprendió que lo detuvo la policía adelante. Iban un poco arriba del límite de velocidad permitido. Y la policía los detuvo y en vez de ejercer una acción punitiva, hicieron una acción pedagógica. Le pidieron a todos que se bajaran de las motos. Íbamos 12 motos mexicanos. Los bajaron de la moto, les pidieron que se quitaran el casco y en vez de iniciar una serie de sanciones y multas, comenzaron a darle una serie de recomendaciones de seguridad a los motociclistas, a explicarles el porqué del límite de velocidad en ese tramo de la carretera, a explicarle por qué la responsabilidad de cuidarnos como motociclistas, lo cual en Colombia se ha venido trabajando fuertemente, más en un trabajo pedagógico que punitivo y de castigo hacia la comunidad motociclista. Como ustedes saben, Colombia es de los países que tiene una mayor penetración del motociclismo en América Latina. Un 40% de los hogares en Colombia tiene una moto. En ciudades como Medellín,
casi el 45% de las familias se mueven en moto dentro de la ciudad. Es muy similar a Asia, la tasa de uso de la moto en Colombia. Y en Medellín, por ejemplo, es la única ciudad a nivel latinoamericano que ha logrado reducir la mortandad y los accidentes con motocicletas y de motociclismo. Pero esto, gracias a esta labor, a este giro que le han dado, a una labor más pedagógica y menos punitiva, porque al final del día, las acciones punitivas hacia la comunidad motociclista lo que generan es un fomento también de la corrupción, que también hay que decirlo, ¿no? Se fomenta la corrupción desde las autoridades viales y menos hacia la prevención. ¿Para qué voy a usar yo un casco si con 10 pesos o 20 pesos puedo sobornar al policía para que no me multe por no llevar el casco, ¿no? Entonces, este trabajo pedagógico desde las autoridades me parece importante, pero reitero que el principal responsable, el principal obligado a llevar el equipo adecuado, respetar las medidas de velocidad, respetar sus propios límites y formarse, es el que va arriba de la moto. Entonces, en mi visión particular es de que no podemos trasladarle toda la responsabilidad a las instituciones y las autoridades. No podemos, como motociclistas, escudarnos en esa situación. Y sí debemos de asumir un mayor compromiso como motociclistas. Por aquí tenemos también a Adriana Silva de Motociclistas Unidos de México, que trabaja mucho en esa campaña. Yo pertenezco también a una organización que se llama Motero Ejemplar, que es una campaña pedagógica internacional que nació en Colombia, que busca fomentar los valores y el uso responsable de la moto. Entonces, por ahí debemos de comenzar. En México, yo sí considero, por ejemplo, y parte de esta pedagogía que debemos de trabajar, es desde las escuelas, porque cada vez gente más joven accede a las motos en la baja cilindrada gracias a las facilidades que hay. Lo ven como un medio de subsistencia, todo el tema de Rappi, Uber Eats y todo este tema de delivery. Bueno, ¿por qué no nos acercamos a las escuelas primarias, a las escuelas secundarias, a dar charlas pedagógicas sobre el uso responsable de la motocicleta y sus riesgos? O sea, desde ahí comenzar a trabajar. En Francia, los niños para poder usar las bicicletas tienen que hacer un curso de conducción y les enseñan sobre la señalidad, sobre las señales viales, los límites de velocidad, los pasos de ser. Los niños en las escuelas que van en bicicleta, porque ya son parte del circuito vial, son futuros conductores, ya sea de moto o de automóvil. Entonces sí creo que la pedagogía y la labor preventiva, doctor y queridos panelistas, es parte fundamental si estamos mirando hacia un futuro donde el parque de motociclistas en México se va a seguir duplicando, sino triplicando año con año. Pero seguimos dejando de lado la parte pedagógica, la parte de la responsabilidad del motociclista arriba de la moto. Por este motivo, pues derivan que si en un accidente, como lo comentaban los dos panelistas anteriores, pues las lesiones, ¿sí? Porque no usa el equipo adecuado. Oye, que se podrían reducir las lesiones graves, por supuesto, si hubiera un equipo adecuado. Y aquí también hay otra discusión que me parece superflua, que es el tema del costo del equipo, ya que se pueden tener normativas que exijan cumplimiento de requisitos de seguridad. En el caso de los cascos, por ejemplo, en el caso del equipo que se usa arriba de la moto. En México no tenemos ningún tipo de regulaciones para el tema de los cascos y dan una falsa percepción de seguridad cuando están usando cascos que no cumplen con ningún tipo de regulación, ¿no? Entonces, por eso, y yo como motociclista tanto urbano, yo uso la moto del día a día en Ciudad de México y en otras ciudades y en carretera, sí creo que debemos de trabajar más en el pre y menos en las consecuencias, porque solo estamos viendo la parte final de la historia, ¿no? Del accidente, de la tasa de mortandad. Entonces, de ahí vamos hacia atrás y trabajemos más en todo este trabajo educativo, en el acceso a la educación vial, que también por ahí hay unas iniciativas para sacar la licencia de motociclista y demás. Y aquí como para también cerrar mi participación, nos estamos enfocando solamente en la educación vial de los motociclistas y la realidad es que para obtener una licencia de automovilista en México no se exige absolutamente nada. Entonces, muchos accidentes de motociclistas se generan por la mala praxis y la mala práctica
de los conductores de automóviles, a los cuales si no se les exige un curso de conducción, un conocimiento básico de medidas de seguridad, el uso del direccional, que parece algo tonto, pero pues es lamentable que ni siquiera saben usar una luz direccional, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto, solo se está viendo el motociclismo. Por ahí están con otra medida, que quieren verificar las motos, que quieren ponerle calcas en los cascos, que quieren hacer la contaminación de las motos y demás. Pero lo curioso es de que no es una medida, no son propuestas integrales, donde se sume también a la comunidad ciclista, a la comunidad automovilista, al transporte público y al motociclista. Entonces, obviamente, por efectos de fragilidad arriba de una moto, pues el que lleva las peores consecuencias en un accidente siempre será un motociclista frente a un auto, ¿no? Entonces, si no hay una pedagogía, un trabajo integral en la cultura vial para que convivamos de forma sana, motociclistas, automovilistas, transporte público y ciclistas, pues seguiremos con estos incrementos y seguirá al alza, porque la realidad es de que no es una convivencia, sino que es como una guerra, ¿no? O sea, manejar en la ciudad es como una guerra entre automovilistas, ciclistas, motociclistas y transporte público. Entonces, yo insisto y creo, y caso de otros países que han tenido éxito en este sentido, es una labor pedagógica, es una labor de exigencias, de cumplimientos de normativas de seguridad mínimas para poder reducir la tasa de mortandad. ¿En México qué va a suceder a mediano plazo? Pues vamos a seguir teniendo una cantidad lamentable de muertos en las motos, o por falta de respeto a las vías, por falta de respeto, por una mala infraestructura vial, baches, coladeras, etcétera, por una falta de convivencia y por un uso de equipo o el no uso del equipo arriba de la moto, ¿no? Y de esto, ahora con los famosos patines eléctricos y las bicicletas, de hecho en España ya ha habido varios muertos usando los famosos scooters eléctricos, que pues vas arriba como una patineta, y ya ha habido muertos usando estos scooters, porque van a 60 kilómetros por hora, ¿no? Entonces ya se está hablando de exigirles el uso del casco, de guantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces volvemos al punto. No solamente somos los motociclistas los que sufrimos al final del día, sino que es todo el circuito vial. Y reiterando, para terminar mi participación, que la pedagogía y la prevención es la primera medida de seguridad hacia una cultura vial sana, hacia una cultura de convivencia vial entre todos los actores que estamos en el circuito vial. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Dubanov, y gracias también por compartirnos tu experiencia como uno de los motociclistas que más kilómetros tienen, y en esta colección de fotos que nos compartes, te vemos por todo el mundo dando la vuelta. Y yo quería preguntarte, ¿tú te has accidentado, Dubanov? Y rápidamente, en un minuto, cuéntanos sí, ¿cómo estuvo? A 2 calles de mi casa, un vehículo en sentido contrario me impactó, con rotura de 4 costillas y demás, pero el uso del equipo me salvó de una lesión mayor, ¿no? Y efectivamente, pues un vehículo en sentido contrario me chocó, ¿no? Saliendo de casa, en mis 30 y tantos años de motociclista he tenido solo 2 accidentes, ambos usando el equipo al 100, entonces no he tenido consecuencias mayores, ¿no? Afortunadamente. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Es parte de que desde en casa, desde pequeño, pues siempre es el equipo a full. Casco, guantes, chamarra, pantalones, botas. O sea, siempre se debe usar el equipo completo en la moto, ¿no?